Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a revisar este tema que es bastante importante para manejar completamente el sistema de tipos, que es justamente el uso y definición de clases de tipos, que ya los hemos usado, digamos, muy brevemente cuando han hecho algunas prácticas, ¿no? Y algunas funciones que pues necesitan tener sus respectivas restricciones de tipo, pero nunca lo definimos como tal, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer prácticamente en este video, ¿no? Y también vamos a aprender a crear nuestras propias clases. Entonces, como mencionamos anteriormente en algún video, ya sea conmigo, con Fer, o a lo mejor ustedes hayan hecho alguna búsqueda, una clase de tipos es básicamente una especie de interfaz que pues nos va a indicar el comportamiento que va a tener un conjunto de tipos, ¿no? O un conjunto de, aquí me equivoqué, es de tipos, no de datos, perdón. Por ejemplo, en alguno de los videos anteriores, que de hecho en el anterior, definimos a la clase de tipo show, ¿no? Que le indicaba a Haskell cómo mostrar un tipo de dato en pantalla, ¿no? Entonces, sin embargo, pues existen otras clases además de show, ¿no? Por ejemplo, vamos a mencionar algunas de estas que les estoy poniendo aquí, pero hay muchas más, ¿no? O sea, no son únicas. Digamos, estas son las principales que pueden llegar a aparecer, más algunas otras relacionadas, por ejemplo, también con la programación origami, que es la clase foldable, ¿no? Y algunas otras que irán apareciendo poco a poco conforme continuemos revisando ciertos temas del curso o conforme ustedes las vayan necesitando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la clase EQ, justamente esta clase representa los tipos de datos que permiten hacer comparaciones por igualdad. Seguramente esta es la que más han utilizado. Y los miembros de esta clase tienen que implementar dos funciones, que sería nuestra función de igualdad y de diferencia, ¿no? Que se representa con dos signos de igual y con la diagonal y el símbolo de igual, ¿no? Entonces, básicamente nos permite comparar cosas. Si, por ejemplo, hicieron una función, digamos, de listas, que queríamos ir comparando en cada llamada recursiva los elementos de cada lista, pues justamente necesitábamos garantizar que los elementos de la lista fueran parte de Q para que fueran comparables, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por otro lado, la clase ORT, ¿no? Representa los tipos de datos que poseen algún tipo de orden, ¿no? Entonces los miembros de esta clase, pues por obvias razones, tienen que implementar las funciones menor, mayor, mayor o igual, menor o igual, ¿no? Y además es necesario que formen parte de la clase EQ, ¿no? Es decir, que sean comparables por igualdad o por diferencia, ¿no? Por otro lado, read es, digamos, la contraparte de show, y los miembros de esta clase básicamente pueden obtenerse a partir de cadenas. Cuando estábamos viendo show, lo que decíamos era, ok, tenemos un tipo de dato, y queremos representarlo como cadena para que se muestre en la consola de una forma mucho más entendible, ¿no? Entonces ahora queremos la parte contraria. Dada una cadena, queremos transformarla al tipo que mejor convenga. Eso es lo que hace read, ¿no? Entonces a partir de esta clase podemos obtener cadenas, es decir, dada una cadena la podemos convertir a otro tipo de dato, y la función que necesitan implementar los miembros de esta clase es la función read, ¿no? Así como la de show era pues, show, ¿no? Por otro lado tenemos la clase enum, ¿no? Que representa los tipos de datos que poseen un orden secuencial, o sea, es muy parecida a la de ORT, pero en este caso tiene que ser un orden secuencial, y de esta forma se pueden usar las funciones sucesor y predecesor, que se llaman sog y pred, ¿no? Respectivamente, y nos permiten recorrer los valores de un tipo de dato, ¿no? O sea, siempre que tengo un elemento del tipo, puedo obtener el siguiente elemento dentro del conjunto y el anterior, ¿no? O sea, los puedo ir recorriendo de uno en uno. Por otro lado tenemos a la clase de tipos bounded, ¿no? Que justamente representa los tipos de datos que poseen un límite inferior y superior,
y es decir, si están acotados, ¿no? Entonces, estas dos clases pueden interactuar en conjunto. Yo puedo ir recorriendo los elementos de mi conjunto uno por uno hasta que alcance los límites que me esté estableciendo esta clase, ¿no? Por otro lado tenemos a la clase num, que seguramente también ya la utilizaron bastante, y representa los tipos de datos que pueden comportarse como números, ¿no? Entonces, evidentemente, para que un tipo pertenezca a esta clase, pues también tiene que pertenecer a show, es decir, todos los números son mostrables, todos los números se pueden mostrar en pantalla, tienen una representación como cadena, y aparte tienen que ser enumerables, es decir, tenemos que poder obtener su anterior y su siguiente, ¿no? Entonces, pues es básicamente una propiedad que cumplen los números desde las matemáticas, ¿no? Bueno, lo de show no, pero lo de num sí, ¿no? Por otro lado tenemos el tipo de dato integral, que al igual que num es una clase numérica. Sin embargo, esta nos restringe a los tipos de datos enteros, ¿no? Entonces, evidentemente, int e integer forman parte de esta clase. Lo mismo con floating, ¿no? Es una clase numérica, pero solo acepta números flotantes, ¿no? O sea, si queremos como the big picture, tomamos num, y si queremos unos tipos de datos en particulares, podemos tomar integral o floating, ¿no? Y entonces, para hacer que un tipo de dato forme parte de una clase, podemos hacer una derivación de esta clase, como ya lo habíamos hecho anteriormente. Y pues justamente como todas las clases que hemos visto tienen un grupo de funciones mínimas que se deben de implementar para que el tipo de dato forme parte de esta clase, pues al derivarlo, ¿no? En lugar de implementar estas funciones, lo que estamos haciendo es tomar la implementación por defecto de estas clases. Cada clase tiene una implementación por defecto que a veces nos sirve, a veces no. En el caso de show casi siempre nos sirve porque nos toma tal cual la representación que tienen los constructores de tipo con sus constructores de datos, pero habrá ocasiones en las que bajo una clase pues la implementación por defecto no nos convenga, ¿no? Entonces, si no se desea derivar la clase, tenemos que crear la instancia correspondiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es, tenemos nuestro tipo de dato natural que ya habíamos revisado anteriormente, ¿no? Decíamos que teníamos un constructor para el 0, un constructor para el sucesor de un natural, y entonces en lugar de derivarla para que nos muestre tal cual los constructores, yo quiero que lo muestre como número, ¿no? Entonces vamos a crear una instancia, tenemos que indicar de qué clase es la instancia que vamos a generar. En este caso es de la clase show, y la instancia la vamos a aplicar sobre el tipo de dato natural. Entonces, una vez que yo hago esto, lo que tengo que hacer es implementar las funciones que está requiriendo show para formar parte de esa clase. En este caso ya habíamos comentado que show necesita de la función show, ¿no? Valga la redundancia, y entonces lo que voy a hacer es implementar esta función para cada posible constructor de dato de mi tipo. En este caso voy a hacer show de 0, pues evidentemente es la cadena 0, y show del sucesor de n será aplicar s, tantas s como sucesores tenga a el show de la n que estoy encerrando, ¿no? Entonces, si este es otro sucesor, me va a poner otra s. Si este es un 0, pues me va a poner tal cual el 0, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo escribo 0, pues me pinta tal cual el número 0. Si escribo sucesor de 0, me pinta S0. Si escribo sucesor de 0, pues me pinta S de 0. Y así sucesivamente, ¿no? Dependiendo de pues el número de sucesores que tenga, o si ya no quiero estar poniendo paréntesis, me puedo auxiliar del operador de aplicación y tiene exactamente el mismo efecto, ¿no? Entonces, ahora veremos lo que son las funciones que tienen restricciones de clase, que seguramente es lo que ya han utilizado bastante, y es que las clases de tipo pueden utilizarse para restringir los parámetros de una función. Entonces, esto nos permite justamente garantizar la robustez de una función y su integridad, ¿no? Entonces, para indicar o incluir una restricción de clase en una función, lo que debemos hacer es justamente anteponer a la firma de la función,
¿no? La clase a la que pertenece un determinado parámetro. Por ejemplo, mi función recibe una A y antes le digo A, pero A tiene que pertenecer a tal clase, o B, o C, o dependiendo del tipo. Por supuesto, tiene que ser un tipo de dato, ¿cómo se dice? Perdón, una variable polimórfica, una variable de tipo, porque si no, pues no tiene sentido, ¿no? O sea, si yo digo bool tiene que ser parte de Q, pues eso ya lo sabíamos, ¿no? Entonces, solo lo vamos a hacer cuando no sepamos exactamente qué tipo de dato vamos a recibir, ¿no? Sino que nuestra función es polimórfica. Entonces, para incluir la restricción, justamente lo que vamos a hacer es poner este símbolo antes de la firma, y del lado izquierdo pondremos la restricción de tipos y del lado derecho la firma que ya estábamos acostumbrados a poner, ¿no? Por ejemplo, la función de igualdad es una función que nos está diciendo que A, que es una función que toma dos parámetros de tipo A y nos devuelve un booleano, justamente porque los va a comparar, pero lo que tenemos que hacer es justamente poner la restricción de que estos dos elementos sean comparables por igualdad y por diferencia, ¿no? Entonces, por eso estamos indicando que A, primero que nada, tiene que pertenecer a la clase de tipos EQ, ¿no? Y de hecho el comando $t que hemos revisado para obtener el tipo de una función nos va a permitir también analizar las restricciones de clase que tienen algunas funciones. Por ejemplo, la función suma nos está diciendo que es una función binaria porque recibe dos parámetros y nos devuelve un tercero del mismo tipo, y la restricción es que ambos sean de tipo numérico. Por lo tanto, mi función, ¿no?, funciona tanto con los enteros como con los flotantes, ¿no? Lo mismo para la multiplicación, es exactamente la misma restricción. Y en el caso de la división, nos está diciendo que sí, que también tiene que recibir números, pero que tienen que ser fraccionales, ¿no? No va a funcionar con cualquier tipo de número, ¿no? Es lo mismo que integral o floating, ¿no? El div que utilizamos como función prefija nos pide que sean enteros, entonces justamente aquí se ve que esta es la división entera y esta es la división fraccionaria, ¿no? Por otro lado tenemos la potencia, y aquí tenemos un caso específico en el que tenemos dos argumentos donde decimos A tiene que ser un número y B tiene que ser de tipo integral. Entonces él nos está indicando que justamente la potencia de nuestra función exponente siempre tiene que ser un entero. Aquí no podemos tener cualquier número, pero aquí sí, ¿no? Podemos tener un flotante, podemos tener un número entero, etcétera, ¿no? Y siempre devolvemos algo del tipo que tenga la base, ¿no? La función menor, pues justamente A tiene que pertenecer a la clase de tipos ORT, ¿no? Para que pueda ser comparada por menor que, mayor que, etcétera, ¿no? Y aparte recordemos que ORT, los elementos de ORT tienen que pertenecer antes a EQ, ¿no? El mayor que pues es igual, el menor que, el mayor que. La función lookup que en algún punto implementamos nos indica que, no sé si recuerdan que el lookup recibía una tupla, ¿no? Y entonces el primer elemento era el identificador, el segundo elemento era el value, y entonces lo que teníamos que hacer era justamente decir, pues voy comparando el elemento que estoy buscando con el ID de cada tupla, y si estos dos son iguales, pues devuelvo la B, ¿no? En este caso nos devuelve un maybe B, pero después platicaremos qué significa maybe y qué usos tiene, pero en general nos devuelve B, en pocas palabras, y pues justamente el tipo de dato de A tiene que pertenecer a la clase de tipos de Q para que lo podamos comparar por igualdad, ¿no? Fold R y Fold L, nosotros habíamos dado una firma particular porque solo lo habíamos manejado con listas, pero en general les platicamos en algún punto que se puede generalizar para cualquier estructura de datos siempre y cuando esta pertenezca a la clase de tipos foldable, es decir, que pueda ser plegable, ¿no? Entonces la función es la misma que ya habíamos visto, el caso base o neutro es el mismo, y aquí T tiene que ser una estructura de datos que pueda ser plegable y que aparte pues va a ser de tipo A, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros anteriormente poníamos la lista de A, ¿no? Entonces en particular las listas de A
pertenecen a la clase de tipos foldable, ¿no? Entonces fold R y fold L por eso tienen estas restricciones de tipo, ¿vale? Entonces pues bueno, ahora que ya hemos visto cómo utilizarlas, qué beneficios nos dan unas restricciones bastante poderosas, pues también es obvio que podemos crear nuestras propias clases de tipos, ¿no? Entonces, además de las clases de tipos que nos da el lenguaje, es posible definir nuestras clases de tipos propias justamente para pues aplicar todo esto que ya vimos, ¿no? Para derivarlas, para crear instancias de sus funciones y pues lo más importante, para utilizarlas como restricciones de clase en funciones. Entonces, básicamente lo que vamos a estar utilizando para crear los tipos de datos es la palabra reservada class, que es la que nos permite eso, pero nos permite definir nuevas clases, y lo que tenemos que hacer es especificar un nombre para la clase, un parámetro que nos indique de forma abstracta que se va a aplicar a cierto tipo, ¿no? Por ejemplo, le ponemos A, X, foo, lo que ustedes quieran, ¿no? En general, ya hemos visto que para las variables de tipo suele utilizarse las primeras letras del abecedario, pero podría ser realmente cualquier elemento, ¿no? Es un idiom, ¿no? Estamos utilizando, en este caso, A, se utiliza casi siempre, y esto representa el parámetro que formará parte de la clase, y también tenemos que especificar evidentemente las funciones que van a pertenecer a esa clase, y podemos dar una implementación por defecto o no. Si no la damos, pues todas nuestras clases no van a poder ser derivadas, simplemente van a poderse crear utilizando instance, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que queremos definir a la clase de tipos EQ. Entonces EQ se aplica a una variable de tipo A o a un tipo A, y tenemos que garantizar que cada elemento que pertenezca a esta clase de tipos tiene que implementar a la igualdad y a la diferencia, y que la firma de esas dos funciones es exactamente esta: recibo dos parámetros y devuelvo un booleano, y entonces la implementación por defecto sería justamente esta, que es una implementación un poco curiosa porque depende justamente una de la otra, ¿no? Así están implementadas. Para la igualdad, pues la igualdad se define como la negación de la diferencia. Entonces, si son distintos y lo niego, pues me da la igualdad, y si son iguales y lo niego, me da la diferencia, ¿no? Es una implementación muy curiosa, ¿no? Que pues más que curiosa también es muy bonita, ¿no? Entonces, en general, así se define nuestra clase EQ, y podemos destacar todos los elementos de la definición de clases. Estamos especificando la clase de tipos que vamos a llamar, le estamos poniendo un nombre, especificamos una variable de tipo para representar, valga la redundancia, el tipo al cual vamos a, digamos, clasificar en la clase. Ponemos la palabra where para indicar qué es lo que va a contener la clase de tipos, especificamos las funciones necesarias y la implementación por defecto, ¿no? Y algo también importante es que podemos indicar que una clase sea subclase de la otra, ¿no? Como aquí que habíamos dicho que la clase de tipos enum, ¿no? Requiere que formen parte de ORT, ¿no? Justamente para que pudieran ser comparados. Creo que solo se pude decir en vez de ir hasta allá, pero bueno. También es posible justamente indicar que una clase sea subclase de otra, como en ese caso, es decir, que además de las funciones requeridas, se debe garantizar que el tipo de dato que estamos colocando en la especificación de la clase pertenezca a otra clase, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo que si quisiéramos definir la clase num, esta clase requiere que la A que yo voy a incluir en la clase de tipos pertenezca también a EQ, ¿no? Entonces, en este caso se dice que num es una subclase de EQ, ¿no? Que es justamente lo que estamos mostrando aquí, justamente porque depende de la definición de esta clase, ¿no? Es una especie de herencia, ¿no? Entonces, pero no es herencia como tal, ¿va? Entonces, lo que haremos ahora será implementar una clase de tipos llamada colección, y vamos a definir un tipo de datos listas para que forme parte de esta clase de tipos. Adicionalmente vamos a agregarle un show para que se vea un poco más bonito nuestro tipo de dato de lista, y pues listo, ¿no? Entonces vamos a nuestro ya clásico archivo ejemplos, vamos a
crear nuestra clase de tipos colección, ¿no? Entonces, clase de tipo colección para estructuras de datos, y pues le vamos a llamar colección. Vamos a definirla sobre un tipo de dato A, y hay que definir principalmente las funciones necesarias para o mínimas para pertenecer a colección, ¿no? Entonces vamos a decir que para que una clase para que un tipo pertenezca a nuestra clase de tipos colección, tiene que tener al menos 3 funciones definidas, que sea agrega, elimina último o elimina principio, como ustedes lo quieren definir, o simplemente elimina. Ahorita le estoy poniendo elimina último para hacerlo un poquito más sencillo, y contiene, ¿no? Entonces, si tenemos estas 3 operaciones esenciales, ya podemos decir que un tipo de dato pertenece a colección, ¿no? Entonces, la firma de agrega, pues justamente nos va a requerir que los elementos que estemos generando pertenezcan a la clase de tipo EQ. Vamos a recibir una estructura que va a ser justamente de tipo A, que va a estar parametrizada con E, por ejemplo, una lista de elementos de tipo E, un árbol con elementos de tipo E, ¿no? Que tienen que ser comparables, un E como tal, que es el que vamos a agregar en la estructura, y finalmente vamos a terminar con una estructura de tipo E, ¿no? Entonces recordemos que A es lo que queremos que pertenezca a una colección, entonces es una colección con elementos de tipo E, que básicamente es el genérico, ¿no? Es una estructura de datos genérica. Por el otro lado, si queremos eliminar al último, pues también necesitamos que el elemento sea comparable. Bueno, de hecho, aquí no sería del todo necesario, pero si queremos que la estructura siga siendo genérica, pues tenemos que seguir colocando esta especificación. Y finalmente en contiene vamos a poner el EQ. Vamos a también recibir nuestra estructura de datos, ¿cómo se dice? Genérica, y recibimos un elemento de tipo E y nos va a indicar con un bool si pertenece a la clase de tipos. Aquí no se preocupen porque no se resaltó esto con verde, son algunos errorcillos que tiene Sublime Text, de que no reconoce algunas cosas de Haskell, pero en general sí está funcionando, ¿no? Así me pasa muy seguido. Entonces ya definí mi clase de tipos colección. Aquí termina la definición. De hecho, aquí hay que tener cuidado con la indentación porque pues no, si la dejo al mismo nivel, no va a reconocer que ahí termina la especificación de la clase. Entonces, utilizando ya este tipo de dato colección, vamos a cargarlo primero en el intérprete para ver que sí esté funcionando. Y bueno, aquí nos está marcando ya un error de los espacios. Déjenme, esto es de Sublime. Vamos a convertirle espacios para que ya no se queje. Ahí está. Entonces todo bien con nuestra clase. Entonces ahora vamos a definir un tipo de dato lista, que pues ya lo hemos definido anteriormente, creo. Entonces una lista tiene datos de tipo A, es decir, la vamos a parametrizar, y va a tener dos constructores, a empty y al constructor cons, nuestro propio cons, ¿no? Que va a recibir algo de tipo A y una lista de tipo A también, ¿no? Entonces, en lugar de derivarla de alguna clase, por ejemplo, la podría derivar de colección, pero si se dan cuenta, colección no le puse una implementación por defecto. Por lo tanto, no puedo simplemente hacerle un deriving. Si yo quiero que pertenezca a la clase de tipos colección, pues la tengo que instanciar, ¿no? Entonces, vamos a poner la implementación de la clase colección. Y entonces, pues simplemente hay que hacer un instance. La clase que queremos en este caso es colección. El tipo de dato que queremos agregar a esta clase es lista. Y finalmente la función que queremos que implemente pues serán agrega, elimina último y contiene. Entonces vamos a hacer primero agrega. Lo voy a poner un poco más abajo para que sepamos cuál es cuál. Entonces agrega, ¿no? Básicamente ya vimos que recibe algo de tipo del tipo de la colección que quiero agregar, un elemento, y nos tiene que devolver algo de ese tipo.
Entonces en este caso lo que voy a recibir es justamente una lista de tipo del tipo que sea, ¿no? Puede ser una lista de tipo A, ¿no? O sea, aquí le podría poner la firma completa, pero puedo decir, vamos a agregar en la lista L el elemento E. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en mi lista para que se agregue? Pues simplemente tengo que hacer un cons de E en L. Y listo, ¿no? Porque los estamos agregando al inicio. De hecho, aquí le podríamos poner o cambiar el nombre a agrega inicio, pero es exactamente lo mismo. Entonces, con eso es más que suficiente para nuestra función agrega. No es necesario poner la firma, como ya lo vimos, justamente porque la firma ya está incluida en la clase, ¿no? Si la quieren poner, pues también no hay problema, ¿no? Por otro lado, tenemos a elimina último, que pues justamente va a recibir poder recibir una lista y una E, pero si lo generalizo así me va a costar más. Entonces es mucho mejor si hacemos ¿cómo se dice? Se me fue el nombre, perdón. Un pattern matching. De hecho aquí no necesitamos nada más necesitamos L. Entonces elimina último de empty, pues es justamente pues empty porque no hay nada. Entonces quitarle nada, pues sigue siendo nada, ¿no? Bueno, de hecho no es nada, es la cosa que no tiene nada, ¿no? Porque puede ser cualquier estructura, en este caso pues es una lista, ¿no? Entonces elimina último de la lista que únicamente tiene un elemento, pues es justamente empty. Bueno, aquí me faltó el empty. Es la única forma que tenemos de representarlo. Y elimina último de la lista que tiene cabeza y cola, pues es justamente la lista que tiene a cons de x, y le vamos a quitar el elimina último a xs, ¿sale? Que es ahí una llamada recursiva. Y finalmente la función contiene, ¿no? Pues básicamente tiene que ir haciendo un recorrido y verificando si los elementos son iguales, ¿no? Entonces pues básicamente lo que vamos a hacer es contiene de empty es igual a false, ¿no? Pues justamente porque bueno, aquí y el elemento, si no nos interesa qué elemento sea, y contiene de la lista que tiene cabeza y cola con un elemento E, pues necesito que o X sea igual a E o esté contenido en la llamada recursiva, ¿no? ¿Sale? Y listo. Entonces ya quedó definida nuestra clase de tipos. No hay ningún error al parecer. Entonces ya logramos integrarla dentro de la clase colección. Ahora vamos a decirle que pertenezca a la clase de tipos show, ¿no? Justamente para que nos muestre la lista en un formato un poquito más amigable. Entonces lo que vamos a hacer es implementación de la clase show, ¿no? Y pues vamos a hacer ¿cómo se dice? Vamos a definir la instancia para show, pero aquí, bueno, antes de generar esto, no lo voy a dejar por default. Uno diría, pues simplemente vamos a hacerle el show a lista. Sin embargo, nuestras listas están, de cierta forma, son genéricas. Entonces yo necesito poner algo de este tipo, ¿no? Pero pues no es suficiente, necesito poner una restricción de tipos. Si yo quiero mostrar la lista y hacer el show, necesito garantizar que esta A que tengo aquí también sea parte de la clase de tipos show. Entonces le tengo que indicar al instance que verifique eso también, porque de lo contrario no va a funcionar. Entonces todas las listas que yo quiero imprimir tienen que ser, valga la redundancia, imprimibles, ¿no? Entonces para hacer eso vamos a ponerle aquí show A y lo vamos a poner como una restricción de tipos, ¿no? Vamos a poner where, y como recordaremos, la función show requiere que pues se implemente la función show. Entonces vamos a implementarla. Show de empty, pues es la lista vacía, me faltó el igual, y show de la lista que tiene cabeza y cola, o bueno, vamos a ponerlo como L,
Ahorita les explico por qué. Y vamos a utilizar una función auxiliar. Lo que pasa es que si lo ponemos aquí no vamos a poder hacer recursión. Entonces vamos a definir una función. Bueno, sí podríamos, pero sería un poco difícil de ver. Entonces vamos a definir una función auxiliar que se llame construye lista, ¿no? Que nos permita, bueno, nada más vamos a ponerle construye para que no sea tan tedioso. Que reciba la L y listo, ¿no? Entonces, la construcción básicamente lo que va a hacer es ponernos las comas y le vamos a poner de una vez aquí nuestros corchetes que abren y cierran, ¿no? Entonces recordemos que las cadenas son listas, entonces podemos hacer cosas ahí con los operadores de concatenación. Entonces, en pocas palabras, lo que me está diciendo esto es que primero tengo que construir la lista y después lo vamos a delimitar entre sus respectivos corchetes, y aquí dentro lo que va a hacer es tomarme los elementos de la lista y separar cada uno por comas. Entonces voy a definir esa función acá abajo. Vamos a poner aquí función que convierte una lista a cadena, ¿no? Entonces construye, pues evidentemente va a necesitar que el tipo de dato de la lista sea de la clase de tipo show. Mi lista tiene que ser de as. Bueno, esto no es necesario, los paréntesis. Y que nos devuelva string, ¿no? De hecho aquí tampoco son necesarios. Pero en muchos lugares no son necesarios. Perdón si pongo muchos paréntesis, pero a mí me ayuda visualmente a ver dónde empieza y termina todo, pero no son del todo necesarios, ¿no? Entonces justamente vamos a definir construye de pues la vacía ya la habíamos representado, entonces ya no necesito considerar ese caso. Entonces si tengo a la lista que ya solo tiene un elemento, ya no necesito agregarle ninguna coma, ¿no? Entonces la lista que tiene un único elemento pues es simplemente el show de SX, ¿no? Como ya estamos garantizando que tiene que pertenecer a esa clase, ya no hay ningún problema. Y construye de la lista que tiene cabeza y cola es justamente pues tomar el elemento y pegarle una coma, ¿no? Entonces show de X concatenado, ¿no? Con una comita ahí, y construye de la llamada recursiva. Entonces vamos a recargar, y entonces si por ejemplo yo pongo empty, me trae los paréntesis, perdón, los corchetes vacíos. O si pongo cons de 1 y empty, me trae a la lista que tiene 1, y cons de 2 de esa lista, pues me trae a la lista que trae al 2 y 1, y así sucesivamente, ¿no? Y entonces pues ya fue una forma de mejorar el show de nuestro tipo de datos, mucho más legible que estar imprimiendo tal cual los constructores. Entonces pues bueno, esto es en general la forma en la que se manejan las clases. Son bastante útiles para tener un mejor control de lo que estamos recibiendo y lo que estamos devolviendo, y aparte nos permiten digamos programar con cierta robustez, porque pues los tipos nos ayudan a garantizar que no vamos a recibir cualquier cosa, que las funciones no se van a comportar de una forma extraña, justamente poniendo las restricciones correspondientes. Entonces pues bueno, ya saben, cualquier duda en el Classroom o en los comentarios del video, y yo los veo después. Se cuidan, bye.